Buenas tardes a todos. Como ha dicho Juan, mi nombre es Raúl Pinto. Soy responsable de producto de la filial de Chin en España. Y bueno, hoy vamos a indagar un poco en las protecciones del lado de la parte de continua de las instalaciones de fotovoltaica, que bueno, como antes se ha dicho, están muy de moda y hay un boom que ya, bueno, es más, ya está, se va a quedar con nosotros, es más presente que futuro ya, y bueno, tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces vamos a intentar poner un poco de claridad a todo esto, en lo que es referente a las protecciones. En primer lugar, bueno, aquí sí me ha gustado poner una imagen de una vivienda típica de una instalación fotovoltaica de autoconsumo, donde, bueno, viene un panel en el tejado, obviamente, y simplemente deciros aquí que nosotros nos vamos a centrar en la parte que va desde el panel a la entrada del inversor, que sería aquí, ¿vale? Es como, nos vamos a centrar en la parte del cable amarillo de la imagen. Esta parte es las protecciones en corriente continua. Y bueno, simplemente, pues nada, aquí tenemos el panel, el inversor, las protecciones de continua, la salida del inversor ya iría a las cargas de corriente alterna que tenemos todos en nuestra vivienda o en una nave o oficina, que poder cargar, pues bueno, desde un móvil a un coche, electrodoméstico, en fin. Como visión general, aquí hay como 4 grandes productos que están compuestos una instalación de fotovoltaica, que es lo mismo que hemos visto en la imagen anterior de panel, protecciones en continua, inversor y alterna, pero bueno, aquí ya grandes bloques. Entonces, los 4 grandes productos de una instalación fotovoltaica serían el panel, que se empieza siempre por el panel, que no es más que bueno, un panel solar diseñado para el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica. Su función, obviamente, es la de transformar la energía solar en electricidad. ¿Vale? Transforma esa energía solar que tenemos del sol, que es una energía infinita, la transformamos en electricidad. Luego, el segundo grupo de productos es las protecciones en corriente continua, que es el objeto principal de esta presentación. Que luego, más adelante, el inversor, que el inversor es el encargado de transformar esa corriente continua que viene del panel en corriente alterna, luego para el uso del día a día nuestro en la vivienda o donde esté este tipo de instalación. Y luego ya, bueno, las protecciones, perdón, en corriente alterna, que son las protecciones que conocemos todos de toda la vida, que están regidas por el reglamento de baja tensión. Antes de meternos un poco más en materia en las protecciones, me gustaría dar, bueno, un par de pinceladas de configuraciones, de lo que es un string, que lo escucharéis mucho en este sector, lo que es string. Simplemente un string es una unión de paneles. Entonces, hay como 2 tipos de configuración de paneles. Uno es más habitual que el otro está en desuso, que es el de paralelo, que lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a empezar por el que es la configuración de paneles en serie, que no es más que, bueno, que una continuación de unión de paneles unos con otros. Están enseriados en serie y porque esta es la más habitual, ¿vale? ¿Por qué esta es la más habitual? Porque, bueno, porque a día de hoy los inversores son ya cada vez están preparados para... Ahí sí se oye. Ahí se escucha algo. Para tensiones más altas, están preparados relativamente altas e intensidades relativamente bajas. Entonces, con ese tipo de configuración lo que conseguimos es tener las tensiones altas y la intensidad es constante. Es decir, como veis, por teoría de circuitos, digamos, si por ejemplo, si este panel tiene 50 voltios, pues los voltios se van sumando, porque está en serie. Por ejemplo, aquí tendríamos un extinción 50, tenemos 200 voltios, pero la intensidad es constante, no se suma. Entonces, esto es lo que entraría aquí la intensidad. Es decir, ¿qué conseguimos con esta intensidad baja y tensión alta? Pues que la sección del cable también sea menor, no sea una sección de cable muy grande, y por lo tanto el calibre del automático que tendremos que poner aquí para proteger el inversor, la parte del panel
al inversor, pues un calibre pequeño también. Reducimos el calibre. Ahora, por otro lado, continuamos con la configuración de paneles en paralelo, que como he dicho, esta ya está prácticamente en desuso, nadie lo usa, porque bueno, esto era antiguamente antes cuando los inversores eran al contrario de ahora, que se hacía lo que se llamaba concentración de string. Ibas concentrando los strings y ibas sumando intensidades, y la tensión que te daba era una tensión baja, y simplemente aquí la tensión es la que te marca estos dos paneles. Estos dos paneles te marcan la tensión. Antes, si imaginamos que antes hemos dicho que eran cada panel, hemos dicho 50, aquí 50, 50, 100. Aquí la tensión sería siempre 100. En cambio, la intensidad que le entra aquí sería la suma de intensidad. Entonces, este tipo de configuración ya está obsoleto, porque son intensidades muy elevadas y la tensión baja. Y lo que nos interesa es tener la tensión relativamente alta e intensidad baja para poder tener una menor sección de cable y, por lo tanto, un menor calibre del automático. Bueno, aquí este es un típico esquema de una instalación de dos strings independientes para, como he dicho antes, los inversores a día de hoy son capaces de albergar más de un string independiente. Entonces, aquí tenemos un string que entraría aquí a este inversor y otro string. Y esta caja que veis aquí, aquí es lo que vamos a hablar hoy, que es las protecciones en continuo, que es la protección en continua entre el panel y el inversor. Esto, ¿por qué se hace así? Porque con dos strings independientes, porque esto lo que nos permite es trabajar con dos strings independientes, de modo que el inversor es capaz de sacar el máximo partido a nuestra instalación, porque son dos independientes. Luego más adelante lo veremos con una imagen donde se ve mucho más claro. Bueno, protecciones, ahora ya me tengo un poco más en materia. Protecciones en corriente continua. Las protecciones en corriente continua que nos podemos encontrar en el mercado y que de Qin os podemos ofrecer sería a nivel de protección contra sobrecarga y cortocircuito, pues lo que disponemos son los que son los fusibles y magnetotérmicos, ¿vale? Esto por un lado, fusibles y magnetotérmicos. Luego, los sobretensiones que sería pues, la instalación de un descargador o un limitador de sobretensiones típicos. Y luego, si queremos hacer algún tipo de maniobra, que esto se usa principalmente bueno, en grandes instalaciones, donde desde la distancia de los paneles al inversor es relativamente larga, pues bueno, puedes cortar ese string con un seccionador. Luego aquí abajo pues también está en formato caja moldeada, que lo desarrollaremos más adelante. Aquí en esta tabla de características, esto sí es importante saberlo, que bueno, estaremos acostumbrados todos siempre de verlo en lo que es la corriente alterna, ¿no? Pero hay que cambiar un poco la mentalidad en corriente continua. Aquí principalmente saber que la tensión de servicio que ponemos aquí hasta 1500, esta tensión es la que te marca el string, lo que hemos dicho antes. Si tenemos 4 panelitos de 50, pues 4 son 200 voltios. La tensión que vamos a tener en situación son 200 voltios, que es la que te marca el string. En cambio, en la alterna estamos acostumbrados que la tensión pues siempre era, o es, mejor dicho, 230 monofásica, 400 trifásica. Aquí no, aquí la tensión te lo marca el string. Entonces aquí unas veces tendremos una tensión y otro tipo de extracción tendremos otras. Nosotros tenemos protección hasta 1000 voltios y en sobretensión a 1500. Ahora ya más adelante lo desarrollaremos. Bueno, vamos a empezar un poco a desarrollar lo que es lo... Perdón, sí, se ha cortado. Un segundo. Sí, vamos a empezar ahora a desarrollar lo que es los interruptores automáticos, las dos gamas que disponemos. Entonces, pues las pautas que hay que seguir a la hora de seleccionar un interruptor automático en corriente continua, pues primero y todo que esté preparado para eso, ¿no? Para
para trabajar en corriente continua, que esto te lo tiene que indicar el fabricante. Y normalmente viene indicado pues, en el serigrafiado del automático, ya sea aquí o en la indicación de los polos, que viene indicado aquí en negativo y positivo. No sé si se verá, pero bueno, más adelante lo veremos, que se ve el automático más grande. Entonces, el interruptor automático, el modular, de aspecto es igual que el de alterna y el otro de caja moldeada. Entonces, los tenemos nosotros disponibles con los poderes de corte en modular de 6 kA y caja moldeada 25. Y en tensiones máximas admisibles de 500 y 1000 voltios en modular y 1000 voltios en caja moldeada. Y aquí he puesto lo que es número de módulos porque, bueno, hay que cambiar un poco la mentalidad. Aquí ya no es polos, digamos, aquí en continua los polos es siempre polo positivo y polo negativo. Y ya el automático puede ser o formato modular o en formato caja moldeada. Nosotros lo disponemos en modular de 2 y 4 polos y en caja moldeada. En 2 polos 500 voltios y en 4 1000. Es decir, esto, por ejemplo, si nosotros teníamos antes el ejemplito de antes de la configuración en serie, que eran 200 voltios, pues con este automático de 2 módulos de 500, pues nos serviría, no habría problema. Luego en curva C, esto es igual que en corriente alterna, y en caja moldeada la curva es regulable. Aquí, como veis con la ruleta, pues se puede regular un tipo de curva regulable. Y en corrientes, pues en modular de 10 63 amperios y ya en caja moldeada, que ya para más industrial, pues hasta 800 amperios. Que son ya para gamas más industriales. En seccionadores, pues no me voy a detener mucho más porque es muy parecido al, por no decir igual al automático, simplemente que la funcionalidad pues, es distinta. El otro te protege ante sobrecarga y cortocircuito y aquí pues son unos seccionadores para abrir y cerrar un circuito, pero es exactamente lo mismo. No voy a detenerme mucho más. Ahora, fusible. Entonces, fusibles también tenemos fusibles y las bases. Entonces, por un lado tenemos lo que es la base de los fusibles, con una capacidad de 30 amperios. Y luego el fusible, que nosotros tenemos hasta 20 amperios. Esto es más que suficiente para las instalaciones, la gran mayoría de instalaciones que hay a día de hoy, sobre todo en autoconsumo residencial y demás, que son las más típicas. Entonces, aquí, como decimos, tenemos las bases fusibles. Estas bases, la tensión nominal de trabajo es 1000 voltios, ya sea el fusible o la base en sí. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene poner a lo mejor una base de un polo o de dos polos, ¿no? Si al final la tensión pues, es la misma. Pues bueno, es la flexibilidad que te da a la hora de la instalación. A lo mejor nos puede interesar poner bases de un polo, si por ejemplo queremos tener separados los positivos, los polos positivos por un lado y los polos negativos por otro lado, como veis aquí en la imagen de la derecha. Entonces aquí si hay instalaciones que quizás nos interesa tenerlos separados, pues entonces pues ponemos las bases de un polo aquí. Que no, que lo queremos todo junto, por ejemplo, positivo negativo de un string, positivo negativo de otro string, pues bueno, pues usamos la base de los dos polos. Nosotros en este caso tenemos las dos variantes. Bueno, esto es importante, vamos a detenernos un poco aquí en lo que es el conexionado de los automáticos, de los interruptores automáticos. Como he dicho antes, hay que cambiar un poco ya, digamos, la mentalidad, el chip de lo que es corriente alterna y corriente continua. Aquí, en el caso de corriente continua, pues los polos son dos, el positivo y el negativo, que entraría aquí, por ejemplo, el negativo, el tipo de conexión sería aquí el negativo, esto vendría de los paneles, entonces se conectaría aquí el polo negativo y aquí saldría la carga, que la carga no es más que el inversor, pero esto es siempre respetando la polaridad que te indica el fabricante. Por aquí a un lado el positivo, perdón, el negativo y en otro el positivo. Esto sería en dos módulos en una tensión de 500 voltios. Y luego en una tensión de 1000 voltios, donde ya sería en formato en 4 módulos, exactamente igual que un automático de alterna, tipo de conexión como veis está puenteado aquí internamente.
internamente están enseriados y están mecánicamente también acoplados unos con otros, teniendo así la tensión, este tipo de tensión. Entonces, la entrada y salida siempre por arriba, no por abajo. Abajo no se puede estar, no se puede meter el cable solar, solo por arriba. Entonces, aquí pues nada, simplemente sería, por aquí metemos el negativo y aquí salimos a la carga del negativo, del inversor. Y aquí metemos el positivo, donde viene el positivo, y a la carga. Y nada, simplemente esto hay que tenerlo claro y saberlo cómo instalarlo, y siempre acorde a las manuales de instrucciones que te da el fabricante cuando te vende esto, porque bueno, no se conecta exactamente igual que un automático de alterna. Tiene otro tipo de conexión distinta que hay que tener en cuenta. Y ya, bueno, a nivel de protecciones, las últimas protecciones que hay, y no, eso no menos importante, serían las sobretensiones. En este caso, la sobretensión transitoria. Es decir, como muchos sabéis, una sobretensión transitoria pues, son picos de tensión de muy corta duración, es decir, del orden de unos microsegundos, que puede alcanzar valores de kilovoltios. Entonces, este tipo de sobretensión transitoria son causados generalmente por el impacto de un rayo, ¿no? No tiene por qué ser el rayo justo en tu instalación, puede ser incluso en tus proximidades. Entonces, bueno, tiene cierta lógica que, bueno, nosotros, como habéis visto en la imagen de antes, vamos a tener una estructura metálica en alto, ¿no? Que donde van los paneles, pues entonces tiene cierta lógica también protegerlo con sobretensión en nuestra instalación. Simplemente lo que estás protegiendo también es tu instalación, el inversor. Hemos hecho una gran inversión a nivel económico con tanto los paneles como el inversor, pues bueno, también nos interesa no solo protegerlo magnético-técnicamente, sino por sobretensiones. En nuestro caso, las sobretensiones que os podemos ofrecer de Qin son sobretensiones de varistores. El varistor es un semiconductor que está con cartuchos, que son aquí, como veis en la imagen, que tienen los 3 cartuchitos. En este caso es 3 porque es de 1200-1500 voltios, y el de 2 módulos es 600, que lo veremos un poco más adelante. Entonces, las tensiones nominales de trabajo que hay en las sobretensiones van desde 600 voltios hasta 1500. Entonces, esto es importante también poner siempre la tensión adecuada en función de la tensión que está dando el string. Es decir, si tenemos un string que nos está dando una tensión, por ejemplo, de 400 voltios, pues bueno, como hemos dicho, pues podremos poner el automático de 500 porque por tensión va dentro, y sobre tensiones pondríamos el de 600. Y esto es importante siempre gastar cuidado, porque si, por ejemplo, tenemos un string que nos da una tensión de 800 voltios y ponemos un sobretensión de 600, que es inferior, ese sobretensiones se iría cegando poco a poco y al final acabaría perdiendo su vida útil, porque está metiéndole más tensión, su tensión de trabajo está por encima. Es decir, si la tensión es 800 y este sobretensión empieza a trabajar a partir de 600, pues le va a llegar siempre a 800 y se va a degradar muy, muy rápido. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, bueno, como intensidad nominal, pues bueno, 20 kiloamperios en este caso, que estos son los kiloamperios, ¿no? que está preparado para descargar mi sobretensión. Y luego la intensidad máxima de corriente, que son también los kiloamperios que está preparado para descargar una vez, en este caso. Y aquí también nuestras sobretensiones, he puesto que es conexión rápida de cartuchos con indicador visual de estado. Es decir, cuando el protector cumple su ciclo, ya el varistor se ha degradado, ha cambiado su vida porque ha sufrido una serie de descargas, pues tiene un indicador de estado. Y aquí veis que está en verde, que está ok, pues en este caso, si ya por ejemplo, este varistor está en el fin de su vida, se pondría en rojo. Entonces es un indicador que te dice, oye, cámbialo. Si cambia el cartuchito, se cambia este cartucho de aquí, y que estaría en rojo y se pondría uno nuevo, y ya está, y no hay problema, y seguirá funcionando. No hace falta cambiar el producto entero, solo si tenemos recambio de cartucho que se puede cambiar. Y es muy útil, la verdad. Aquí son los dos tipos que hay de sobretensiones que podéis encontrar.
principalmente pues, las sobretensiones para sistemas de hasta 750 voltios, que pues bueno, es un sobretensiones también muy parecido al de alterna, que es modular, 2 módulos y el conexionado es muy simple. Aquí tenemos 3 tornillos. Esto normalmente algunos fabricantes lo llaman configuración en Y, porque son 3 tornillos, o bueno, sería como las patas en Y o en estrella, en fin, son 3. Entonces aquí conectaríamos la tierra y aquí en un lado el positivo y el negativo. Y son, como he dicho, son 2 módulos hasta 750 voltios. En el caso de hasta 1500 voltios, pues bueno, serían 3 módulos y tendrían 3 tipos de varistores. Pues la conexión también es realmente sencilla. La tierra, aquí en este caso en el del medio, y positivo y negativo. Bueno, la envolvente, claro. Todo esto que estoy contando de las protecciones, el automático con el sobretensiones o el fusible con sobretensiones o fusible seccionador de sobretensiones, esto hay que instalarlo en alguna envolvente, claro, igual que el material de alterna. Pero aquí con la salvedad de que la envolvente en corriente continua tiene que estar certificado para tensiones de corriente continua. No sirve cualquier tipo de envolvente. En este caso, en la nuestra, viene, como veis aquí, he sacado, tiene envolvente, he sacado el circulito, la pegatina que tenemos nosotros aquí. Entonces, aquí viene, aparte de decirte las características de la que está la envolvente en alterna, 400 voltios en alterna, también, como veis, pone DC 1500 voltios. Está preparado para tensiones en corriente continua. Aparte de, bueno, un armario estanco y de clase 2 también. De clase 2, efectivamente. Bueno, ahora ya después de hablaros de todas las protecciones, pues sí, vamos a hacer un poco un ejemplo práctico, digamos, de que podemos encontrar en el día a día de qué automático pongo, qué calibre, cómo lo hago y tal, para salir del paso un poco, para hacer unos cálculos rápidos, pues bueno, se puede hacer con un ejemplo rápido y sencillo. En este caso, pues bueno, hemos puesto un ejemplo típico, que es la gran mayoría de instalaciones, pues una vivienda unifamiliar, monofásica, típica vivienda monofásica de 5 kilovatios, casa adosada o algo así, que hay muchísimas y aquí hay infinidad de trabajo y de instalaciones. Pues aquí en este caso he puesto este ejemplo, que es muy, muy típico. Entonces, típico agua de típica casa de un tejado adosado, donde podemos poner 2 strings, como hemos dicho antes. La imagen de antes aquí sí, sería esta. Aquí son 2 strings, pues este sería un tejado en un agua y este en otro. Sería la típica instalación una instalación de 2 strings. Que entonces es realmente eficiente, porque por ejemplo, imaginaros que, no sé, el sol, pues tenemos una casa que da 2 aguas, que tenemos un patio interior, que el sol sale por ese patio interior y se pone en la fachada. Pues si nosotros tenemos dividido a 2 aguas, un stream por un lado y otro por otro, el inversor, inversor en sí ya calcula y entonces trabajará más por la mañana, digamos, donde tiene más incidencia del sol que no por la tarde, que trabajará en el otro lado. Es decir, que no se lastra uno con otro, sino que se ayudan. Entonces, esto es muy importante también. Saber que aunque podamos poner instalaciones, tenemos un inversor de 2 strings y podamos poner una instalación solo con un string, no, lo mejor es ocupar todos los strings que tenga el inversor para que pueda hacer un reparto de carga lo más eficiente posible. Bueno, antes, cuando tenemos una instalación, en este caso el ejemplo que hemos dicho de una vivienda de 5 kilovatios, primero tenemos que ver qué panel le vamos a poner, qué potencia, porque el panel es el que nos va a marcar la tensión y la intensidad de ese circuito de continuo. Entonces, en este caso, yo he puesto un panel típico que se está vendiendo mucho, que es el de 450 vatios. Entonces, en una ficha técnica de un panel tenemos que siempre mirar una serie de datos, siempre 4 datos. Por ejemplo, la tensión y la intensidad en condiciones normales,
condiciones estandarizadas, que sería, si no recuerdo mal, 1000 vatios por metro cuadrado y una temperatura de la célula de 25 grados. Eso es ideal, eso es muy, muy difícil que se consiga, pero bueno, a lo mejor son datos del laboratorio. Y la tensión y la intensidad en cortocircuito también. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una instalación de 5.000 vatios, 5 kilovatios, entonces, ¿cuántos paneles nos hacían falta de 450? Bueno, pues nada, 5.000 vatios, de manera a grosso modo, pues lo dividimos entre 450 y nos sale que nos hace falta para nuestra instalación 12 paneles. 12 paneles de 450. Como nosotros hemos supuesto que vamos a instalar, que más adelante lo veremos, un inversor de 2 strings, pues pondríamos 6 en un string y 6 en otro. Como he dicho, por ejemplo, 6 en esta cara y otros 6 en esta otra cara. Si imaginamos que es el ejemplito de esta vivienda. Y aquí los datos que tenemos que tener son la tensión en circuito abierto, que es la tensión más desfavorable, que sería en este caso 49, bueno, casi 50. Pues si tenemos 6, pues tenemos 49 por los 6 paneles, pues tenemos 294, casi 300 voltios. Esta es la tensión que nos va a marcar todo, digamos, el string. Esta es la tensión de trabajo que vamos a tener. Entonces ya aquí ya podemos ir viendo qué tipo de automático nos hace falta. Si el de 500 voltios o el de 1000, con el de 500 nos serviría. Más adelante lo veremos. Y luego también otro dato que tenemos que mirar es la intensidad. La intensidad es la más desfavorable, en este caso 11,37. Esto también, una vez que ya tenemos resuelto el panel que vamos a poner, ahora vamos a ver la ficha técnica del inversor, qué inversor vamos a poner. En este caso, esto es una ficha técnica de un inversor de 5 kilovatios. Como veis, dice máxima potencia recomendada en corriente continua. Pues mire, esta mitad hasta 7000 vatios. Siempre se recomienda sobredimensionar un poco. Que si tenemos una instalación de 5 kilovatios, pues bueno, en corriente continua instalarle un poco más. Como aquí, por ejemplo, yo he puesto 12 paneles por 450 son 5400 vatios. He puesto un poco más de 5000 vatios, no he puesto lo justo. Entonces, la tensión, esto es muy importante también, la máxima tensión que admite, 550 voltios. Esto también nos está marcando. Nosotros aquí hemos dicho que tenemos 294 y la tensión máxima es 550. Vale, perfecto. Esto es importante, porque a veces ha pasado que, bueno, que hemos hecho un string de muchísimos paneles y a lo mejor pues, nos llega ese string a 700 voltios, 800 voltios. Pues no podemos poner este tipo de inversor, tenemos que buscar otro. De más potencia o de mayor tensión, mejor dicho, porque no lo admite. No podemos poner un string de 800 voltios aquí, que con 550, aquí es el límite de la máxima tensión que admite el inversor. Y luego la máxima intensidad de entrada, que en este caso serían 12,5, que también es muy importante. Aquí, como vamos a hacer una configuración en serie, como hemos dicho, que la intensidad se mantiene constante y la tensión en la que se va sumando, pues la intensidad siempre va a ser 11,37 en como hemos dicho, en datos en cortocircuito. Entonces, aquí tenemos 11,37 y aquí 12,5, perfecto. Lo admitimos. Y aquí pone el número de seguidores, pues 2/1 significa esto, el 2 string. Esto, bueno, esto ya un poco a nivel también de normas y tal, del cálculo del calibre, ¿no? Digamos, esto es la teoría. Bueno, hay una serie de normas, una IEC y una norma de producto que a partir de este tipo de normas IEC, pues relacionando lo que se llama la corriente de no disparo y la corriente de disparo, pues sacamos estas fórmulas. Entonces, en nuestro panel de 450 hemos dicho que tiene una intensidad de cortocircuito de 12,37 y significa que esto, bueno, no me voy a meter mucho más, simplemente son fórmulas y de aquí de las fórmulas nos sale que nuestra intensidad del calibre del automático tiene que estar entre 15 y 17. En continua pasa exactamente igual que en alterna, las intensidades pues están normalizadas. Entonces, en este caso nos encajaría un automático de 16 amperios. 16 amperios encajaría. Y como hemos dicho antes,
la tensión de 500 voltios. ¿Por qué? Porque nuestra tensión, la máxima tensión que vamos a tener en el string es de 294. Entonces, pues bueno, se vería perfectamente un automático con una tensión de 500 voltios, que en este caso pues es el de la imagen, el 2 módulos, 500 voltios, automático modular. Y este sería pues el típico, el esquema de nuestro ejemplo. El esquema de nuestro ejemplo con nuestro ejemplo de 2 strings, con nuestro automático, los 2 automáticos, uno de un string y otro de otro, y tenemos también instalado el sobretensiones de 2 módulos, en este caso 600 voltios, que es más que suficiente y de sobra. Entonces, este típico es el típico pues, esquema de conexión. Aquí vendría de los paneles un string, conectamos este sobretensiones a este string y al inversor. Y aquí sería otro string, conectamos aquí con nuestro string a el otro inversor y ya está. Este sería el típico, nuestro esquema de nuestro ejemplito. Entonces, bueno, pues un ejemplo claro, creo yo, y sencillo y que podemos hacer todo y que nos podemos encontrar. Bueno, si alguien nos pide, oye, calcúlame un cuadrito para una instalación de 5 kilovatios, bueno, podemos hacer este tipo de ejemplo, ¿no? Que es bastante claro. Y bueno, ya para ir terminando, sí me gustaría, o he puesto esto a nivel normativo, sí me gustaría comentarlo, porque, bueno, ya, como hemos dicho antes, la fotovoltaica bueno, está de moda y demás, es un boom, y entonces la parte de protecciones no está muy normalizada, digamos, está muy ambigua, no sabemos a qué regirnos, hay instalaciones que se montan y no la protegen, y bueno, y no hay un organismo que vaya a mirarte como una oca en alterna, porque los fabricantes, bueno, regimos por normas de producto, ciertas instrucciones del reglamento, por ejemplo, sobre tensiones te baja la instrucción 23, en fin, a la 40 o te pasa a la instrucción 22, 24, pero no hay ninguna norma que te diga cuáles son y por qué es obligatorio poner las protecciones en la parte de continua. Lo que está realmente definido es la parte de alterna, pero la parte de continua no. Entonces, como es verdad que es muy ambiguo y no hay nada, pues simplemente que sepáis que se está desarrollando, esto es un borrador, esto se empezó en el 19, obviamente el 20, mala suerte, pues no se pudo desarrollar el tema del COVID, se ha estado todo parado, y yo espero que ya para el año que viene tiene que estar ya listo este tipo de esta instrucción técnica que irá en el reglamento de baja tensión, donde ya te dice exactamente las protecciones que hay que poner y ya no es recomendable, sino ya es obligatorio. Yo estoy echando un vistazo al borrador y ahí te dice claramente las protecciones que tienes que poner, ya sea automático o fusible en la parte de protecciones de cortocircuito y sobrecarga y sobretensiones y la envolvente, las características que tienes que llevar. Entonces, ahí sí ya a día de hoy va a haber un poco más de control en las instalaciones fotovoltaicas mirando esta normativa, el reglamento, igual que se hace con la parte de alterna. Y ya bueno, para terminar, pues tenemos los cuadros de string montados. Nosotros desde Chin ya los vendemos montados. Están ensamblados, montados y cableados. Es decir, el ejemplo que hemos hecho antes, si alguien, por ejemplo, hace los cálculos y tiene que le hace falta una caja de 2 strings de 16 amperes con sus sobretensiones y bueno, pues por lo que sea no quiere o no sabe o no tiene tiempo y lo quiere comprar cableado y montado, que sepa nosotros ya lo vendemos ya así. Estos son dos ejemplos claros. En este caso, pues mira, tenemos un ejemplo este sería uno de 2 strings de 1000 voltios, ¿no veis? Que es un automático de 4 módulos con sus sobretensiones y este sería el ejemplo de, valga la redundancia, perdón, de nuestro ejemplo. Un cuadrito de 2 strings con 2 automáticos, 2 sobretensiones. Simplemente es una serie que se llama la KF Webbox, que bueno, se está vendiendo muy bien, la verdad, está teniendo muchísimo éxito y poder comprarlo en cualquier punto de venta nuestro de canal de distribución habitual. Está Mario ahí, que podéis pedirle cualquier tipo de
información técnica o a nivel de precio y demás. Y bueno, y nada, y muchas gracias. Ya espero que haya sido de utilidad la charla y, y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, muy bien, Raúl. Ha sido, desde luego, te he activado, sí. Ha sido interesante el volver a recordar el tema de las protecciones y que nos estamos hablando de la zona de continua, no de la zona de alterna, y que además de los clásicos fusibles de continua, los que todos estudiamos, pues tenemos la opción de los nuevos automáticos, bueno, de los automáticos de continua. Digo lo de nuevos, aunque hace tiempo que están en el mercado porque no eran excesivamente utilizados. Me ha parecido muy chula, Raúl, Muchas la gracias. jornada tal como la has expresado, y además el ejemplo ha sido clarificador y un ejemplo muy de andar por casa, pero perfecto para nosotros porque Sí, se claro. corresponde con la tipología de instalaciones que nosotros ejecutamos. No sé si por ahí hay alguien que quiera realizar alguna pregunta. Bueno, una pregunta que siempre queda ahí en el tintero, el tema de nivel de precios, teniendo en cuenta, lógicamente, a través de los descuentos que corresponda, pero dentro de la tarifa de PVP, esa cajita que nos has mostrado de dos conexiones y demás, ya Pues sé que tú sí. no eres experto en precios, porque tú eres como yo del tema técnico, pero vamos, no está muy No, sí. disparada de precio, ¿no? No, bueno, en PVP a lo mejor está en 600 euros, pero que tiene un descuento de en torno a un 50 perfectamente, que no, dependiendo también No, no, de... te lo digo yo por la facilidad que supone digamos, una cosa es ensamblar los productos, porque imagino que todas esas cajas, como todo es un producto que está ya fabricado, pues tiene sus correspondientes certificados y Sí, 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 acreditaciones claro. como, Sí, como sí. corresponde. No, no, es que me ha parecido muy interesante y muy práctica para nuestro trabajo cuando nos encontramos en esa azotea con mucho viento, con mucho sol realizando las conexiones, pues el tenerlo para que sea simplemente conectarlo. Sí, la verdad que sí, lo estamos vendiendo bastante bien y está teniendo mucho éxito porque es muy útil, ¿no? Así ya, en nuestro caso. Tenemos varios modelos de No, no, pero dosis. simplemente el que correspondía al ejemplo que Sí, estaba sí. muy bien, porque es que siempre piensas en fabricados de esto para cosas más grandes y demás, sino que también para nuestro día a día lo tenemos, lo tenemos ahí. Y la explicación del tema de sobretensión y más, a mí me ha gustado, lo he visto muy práctico y muy de interés para muchos de nosotros. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, que quiera levantar la mano, que quiera desactivarse activarse el micrófono, quitarse el silencio, por si hay alguna cuestión que queráis preguntar? Ha quedado todo muy claro, parece. No. Sí, hombre, vamos a una cosa. De verdad, para que yo decir, digo, madre mía, comencemos aquí con las curvas, con para aquí, para allá, nos lo has hecho muy liviano y muy de entender, ¿eh, Raúl? Porque Gracias, va bueno. en tu tónica general de lo que realizas, ¿sabes? Sí, bueno, intento hacerlo más ameno porque son Bueno, charlas un poco pues técnicas, nada, a ¿no? ver, aquí en el chat no sé si hay alguien que está diciendo algo. No, no está diciendo nada. Bueno, pues nada, Bueno, hemos tenido ya un ratito para charlar todos sobre el tema de la fotovoltaica y de las protecciones. Encantado, como siempre, de poder estar a vosotros. con vosotros recordando el tema de protecciones, un capítulo tan importante para nuestro sector. Y nada, hasta, hasta la próxima. Hasta la ¿Vale? próxima. Si no Hasta nos luego. vemos, Raúl, que tengáis unas felices fiestas, igual que a Igualmente. todos los